Decía un señor, me soñé hojeando una Biblia cristiana. Esto, voy a decir algo sobre... A mí me gusta hablar sobre la religión y la fe. Y la política también a veces. Pero esto... Yo creo que estamos entendiendo mal los libros sagrados, especialmente la Biblia y otros. Uno analiza, estaba escuchando, hace unos días estaba escuchando, o no hace unos días, casi no siempre escucha la lógica de los hermanos, de la fe, de los líderes religiosos. Y no puede ser, no encaja, es que no encaja. La lógica del, por lo menos, cómo surge el cristianismo católico, basado en la idea de que el judaísmo había sido rechazado, el judío, el pueblo de Israel, y que ahora la iglesia era el nuevo pueblo de Dios. Y ahora todos los que se involucraban ahí, pues se entraban al arca de la salvación. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Que surgió el movimiento protestante. Y el movimiento protestante dijo, no, este es un sistema religioso error. Esto, de hecho, algunos dijeron, ustedes es la bestia del Apocalipsis, la mujer ramera, Babilonia. Y se usó eso, se tomó eso para como argumento, ¿no? También, pues para justificar como ese movimiento protestante que creció inmenso. Pero ¿qué pasó? Ese movimiento protestante también se dividió. ¿Y qué argumento, bajo qué argumento? Los que se dividieron decían que los que estaban allá pues estaban mal. Y básicamente se dividió en dos principales corrientes, la corriente que llaman trinitaria y la corriente unitaria. Esta semana veía un testimonio de un pastor unitario que decía, hoy evangelizamos y estoy para la gloria de Dios contento porque una hermana trinitaria de años en la iglesia evangélica trinitaria ahora creyó en el evangelio verdadero y se bautizó en el nombre de Jesús para su gloria y se salvó. Imagínense lo delicado del asunto, ¿no? Porque se juega con la fe, como entre comillas, la salvación de las personas. La persona tiene miedo, le dicen, usted está en el error, usted está mal, y la persona se asusta, se preocupa y no sabe para dónde ir. Esos dos facciones se dividieron en múltiples facciones. Hoy día ya hay más de 1000, 2000, dicen que 40.000, pero me parece exagerado. Pero sí vamos a decir que hayan 500 religiones cristianas, grupos. Pero esos grupos, de todos esos grupos, cada grupito dice que es el grupito especial de Dios, porque tienen ciertas cosas. No, estos están en el error, estos están en el error. Nosotros somos el verdadero pueblo. Y las personas de ese grupito se convencen de eso. Bueno, y no está mal que se convenzan de eso. Y si lo viven para ellos, lo disfrutan, pues bien, ¿no? De eso se trata la vida. Decía un sabio, si todo es mentira, pues creémonos nuestras propias mentiras. Pero el problema es cuando nos convencemos no de que lo que nosotros queremos es la verdad, sino de que si los otros no creen como nosotros, están en el pecado, o en el error, o se pierden, o se van al infierno. Ese es el error. Porque al final de cuentas todos debiéramos tener la libertad de creer lo que queremos. Y eso debiera ser bueno y debiera ser lo correcto. El problema es ese, cuando uno lo que cree y los demás entonces juzga a los demás porque no creen como uno. Ese sí es un problema. ¿Qué pasa? Se multiplicaron las facciones, las divisiones, y ahora surgieron
con el paso del tiempo otros movimientos más conservadores, llámese los Testigos de Jehová, que para los evangélicos los Testigos de Jehová les dicen una secta, algo como satánico prácticamente. Surgen los adventistas, que para los evangélicos los adventistas están en el error total. Para ellos están caídos de la gracia de Dios porque guardan el sábado. Y a los adventistas también se les dividieron, porque hay los movimientos de reforma. De la misma adventismo surgieron otros movimientos que dicen que la iglesia adventista es Babilonia, la madre de toda ave inmunda e aborrecible. Hágame el favor. O sea, para estos grupitos que se salieron de la iglesia adventista, ya los adventistas son error, y menos los evangélicos, porque ya dicen no, los evangélicos son las hijas de la ramera, menos la católica, que es la madre, menos el judaísmo, menos el islam, ni siquiera pensar del hinduismo. O sea, para estos hermanitos que son, vamos a decirlo, en un municipio 15 o 20 o 30 o 100 que fueron, son ellos los únicos salvos y rescatados. ¿Se imagina? O sea, se perdería toda el 99,9% de la humanidad bajo esa premisa. ¿Entienden? ¿Entienden la situación? O sea, para ese grupito de hermanos que se convencen de que ahora sí están en la verdad, el resto de la humanidad, perdidos. Si el tema es así, pues como dicen en la cristiandad, que el diablo es el enemigo de Dios, que viene a pelear por las almas, pues en ese orden de ideas ganó todo, ¿sí? O sea, se llevó 99 personas y dejó por ahí media. Pero no, es más, de esos que están ahí también dicen, no, los que estamos aquí sí somos, pero de estos tampoco todos están preparados. Hay un remanente pequeñito que son los que están de verdad en la verdad. Pues en ese orden de ideas, apaga y vámonos, porque ¿qué se puede hacer? Pero ahora no solo eso, sino que surgieron los movimientos judíos mesiánicos, que dicho sea de paso, están arrastrando gran cantidad del pueblo evangélico, porque por muchas cosas, ¿no? En gran medida en cuanto a Biblia y a estudiosos de la Biblia y ese tema, sí tienen mucha razón en muchas cosas. Digamos desde el punto de vista teológico bíblico, ¿sí? Pero están también en el mismo pensamiento. Nosotros ahora sí somos, este es el grupito de la verdad, ustedes son también hijos del error, de la mentira. De hecho, algunos líderes de estos movimientos dicen que el cristianismo es como decir la maldición del cristianismo, han llegado a decir. Y que esos cristianos son paganos, gentiles, etcétera. Que eso es una mala idea, una mala apreciación, interpretación. Ahora, lo que resumo es que en ese concepto o en esa forma de pensar del cristiano, del creyente, no solamente el creyente cristiano, sino incluso el creyente musulmán. Yo estaba en grupos musulmanes y ellos están convencidos de que el Islam es la iglesia verdadera, el pueblo verdadero de Dios. Claro, ellos dicen Alá, ¿no? Pero es el mismo Dios de la Biblia. Y que para uno entrar al mundo venidero necesita ser practicante del Islam. Y que el cristianismo pues también está en error. Ahora los judíos también piensan de los cristianos que están en el error, que son idólatras, que eso nada que ver, que Jesús no es el Mesías, que están todos en el engaño. Lo que hemos de pronto ignorado es que eso no es todo. Hay algo más. En lo que yo he oído y he estudiado y en lo que siento que creo es que todo esto es ¿cómo se dice? Una especie de juego religioso que se introduce en cada grupo, en cada mente de cada persona para convencerlo de que donde está tiene que estarse. Porque si se va de ahí, pues
se acaba el proyecto, la cuestión. Claro, no es raro que cada religión tenga una especie de profeta. No es raro, porque cada religión tiene su líder espiritual que por esas cosas del destino se comunica con Dios o se comunicó con Dios y les dijo qué debieran hacer cada grupo. Lo curioso para los analistas o para cada uno de nosotros que analice la cuestión es por qué Dios le dice a cada líder de cada organización religiosa pequeña, grande o mundial o X, les dice cosas diferentes. Eso es lo que debiéramos nosotros analizar como fieles. Si es el mismo Dios y a todos les habla, ¿por qué no les dice, mire, háganlo así para todos? Pero curiosamente, el Señor dice, el Señor me habló, el Señor me mostró, pero a uno le muestra uno y a otro le muestra otra cosa. Pienso que ahí hay gato encerrado, como decimos nosotros. Ahí hay deshonestidad, mucha deshonestidad. Pues bien, lo que quiero decir es que hay otra idea, hay otra explicación, hay otro pensamiento, hay otra forma de entender. No solamente de otras culturas, de la misma cultura de la Biblia. Pensadores judíos, rabinos antiguos, sabios de la Biblia de la antigüedad han dicho cosas diferentes. Lo que pasa es que eso no está en el conocimiento de las masas. ¿Y qué cosas diferentes han dicho? Que, por ejemplo, el concepto del diablo es algo diferente en el cristianismo. No se ve como si fuera un enemigo de Dios que busca matar a los cristianos y hacerlos caer en todo. En ese pensamiento es un instrumento, hace parte del proceso, hace parte de la creación, tiene una función, ¿sí? Como un siervo que hace una función oscura, sí, pero es una función, es como la noche hace su función, y la noche es oscura, y es feo la noche cuando no hay luz, obviamente, y genera miedo, pero hace falta. Sin la oscuridad, pues, sería el mundo diferente. No sé si mejor o peor, pero en este plano en el que estamos es necesario la oscuridad. El infierno, en ese pensamiento no hay tal como un infierno, que vayan a quemar a la gente porque no hizo esto, porque no hizo lo otro, para la eternidad, nada que ver. Y en ese pensamiento también las almas, el perderse, el salvarse, son conceptos diferentes. En realidad en ese pensamiento dicen que todos volvemos a Dios, todas las almas, porque de Él venimos, sino que estamos en este mundo en un proceso, en un tikkun, en una corrección, que cada quien está haciendo su proceso a su manera, a su ritmo, a su forma, y que no debiéramos todos tener que pensar igual o hacer lo mismo que otro para irse a cierto lugar o a salvarse, o por no perderse o por tenerle miedo al diablo, nada que ver. Cada quien está haciendo su proceso, su rectificación, su tikkun, y al final de la historia de los humanos, que esto va a terminar, obviamente. ¿Por qué va a terminar? Porque el ser humano al tiempo que se va corrigiendo, va disminuyendo la población. Eso hace 2 años empezó, esto no hace 20 años que empezó, hace 2 años, hace 5 años. En la mayoría de países del mundo está reduciéndose la población global. Se culpa a los movimientos LGTBI, se culpa a las nuevas teorías, a las nuevas muchas cosas. Pero en el fondo lo que está pasando en el nivel espiritual es que se están reduciendo o ya se está terminando el proceso de rectificación de las almas. Entonces se reduce la procreación porque no es necesario. Y por eso los seres que están naciendo ahora son individuos con un estado de conciencia, con un nivel mucho más puro que el de antes. Hace 200 años, la forma de pensar de un hombre hace 200 años a la forma de pensar de un hombre de la misma edad de ahora es totalmente diferente. La forma de ganarse la vida, la forma de pensar, la forma de actuar hacia los demás, hacia los animales, es una conciencia mucho más liviana, más purificada, como cuando se purifica, qué sé yo, algún producto, ¿sí? O sea, a la medida que se purifica va quedando más limpio.
Entonces eso va pasando y todos estos movimientos que se están uniendo para que ya la gente no quiere tener hijos y todo ese proceso no obedece necesariamente a lo malo, puede obedecer a la idea de que el ser humano, el proceso de la rectificación está llegando al final. Y al final todos, en esa idea, en ese pensamiento volveremos a Dios. Y nadie se perderá. Se perderá. La idea de perderse es que muchas personas venimos a este plano y no entendemos qué estamos haciendo acá o cuál es el propósito. O por lo menos no tenemos una vaga idea, porque nadie entiende, pero por lo menos una vaga idea de qué es el propósito de la vida. Y se desconectan de su propósito y no hacen otra cosa totalmente diferente. Y en ese sentido se puede perder ese venir acá. Pero de todas formas, al final de cuentas, al final del día, pues bueno, hay un pensamiento en la Biblia que dice, porque todas las almas son mías, dice el Señor, y todas volverán a Él. Así es esa teoría. En ese orden de ideas, todas las religiones del mundo, todas las espiritualidades, toda la gente que está buscando de una u otra forma acercarse por lo menos a este tipo de contenido, está en su proceso y hay que dejarlo. O sea, es que es imposible que todos piensen como yo, que todos piensen como usted, que hagan las cosas como usted las hace. O sea, no puede ser, es ilógico, porque cada quien está en su proceso. ¿Ve? De este gran encierro global que es la humanidad, para llegar al final a la rectificación final, no solamente de los seres humanos, de la especie, de todas las especies, mejor dicho. Bueno, ahí les quería dejar ese pensamiento. No se preocupen, no se sientan perdidos, hagan lo que ustedes sientan que deben hacer y háganlo con amor, porque el amor es todo.